vamos a escuchar a el buen Sam Shamoun, un apologista converso al catolicismo. Él fue protestante. A mí la verdad que me encanta escucharlo, me encanta escucharlo. Disfruto mucho. Y hoy alguien le va a preguntar, ahora lo vamos a ver, pero le va a preguntar qué diría si él fuera protestante, cuál sería el mejor argumento o cómo hablaría, qué diría, cómo defendería el protestantismo. Creo que va a dejarnos unas perlas. Vamos a ir conversando lo que hoy vamos a escuchar. Así que vamos a prestar atención porque creo que no tiene desperdicio, ¿eh? Vamos a escuchar. Pero si pudieras presentar de la mejor manera posible la posición protestante para que podamos ponernos en la mentalidad de alguien que tiene esa perspectiva, ¿cuál sería su postura? Sí, bueno, mira, desde mi experiencia protestante como exprotestante, ahora un protestante podría pensar, bueno, yo nunca estuve tan bien educado. Los dos principios principales que me convencieron de que el movimiento protestante era un movimiento de Dios fueron sola fide, sola escritura, principalmente sola escritura. Ahora, permíteme definir eso, porque voy a hacer todo lo posible por representar con precisión lo que me enseñaron y lo que creo que significa sola escritura. Si traduces literalmente sola escritura, son dos términos latinos. Ahora, para aquellos que se pregunten, ¿por qué usamos términos en latín? Porque en la iglesia occidental empezamos con el griego como el término elegante, la lingua franca, ¿verdad? Así que quiero sonar educado, aunque no lo sea, porque cuando Alejandro Magno conquistó el mundo conocido de entonces, helenizó el mundo. La gente tenía que hablar griego. Luego el latín tomó el control en Occidente, así que muchas de nuestras palabras en inglés provienen del griego a través del latín o directamente del latín. Y si puedo dar solo un ejemplo, el término Biblia es un término latino, proviene del latín Biblia, que a su vez deriva del griego Biblia. Biblia en griego es plural, significa libros. Biblia en latín significa libro. Así que el término Biblia, para quienes no lo sepan, proviene del término latino Biblia. Muchos de nuestros términos son así. Entonces, sola escritura. ¿Por qué? Porque los reformadores eran de la parte occidental de la iglesia y estudiaban teología y tenían que saber latín. El latín era el idioma de la teología y la filosofía en Occidente, así que tenían que saber latín y también debían estudiar griego y así sucesivamente. Entonces, sola escritura significa literalmente solo la escritura, pero no es simplemente seguir la Biblia, sola escritura. Si intentas presentar la mejor versión posible del argumento, la posición significa que la Biblia es la única regla infalible de fe, porque es la escritura inspirada por Dios. Dios inspiró las palabras que fueron escritas por autores humanos mientras eran guiados por el Espíritu Santo. Y los pasajes a los que me refiero están en 2 de Timoteo 3, versículos 14 al 17, específicamente el 16. 2 de Timoteo 3, 16. Perdón, chicos, sigo distrayéndome. Que el Señor Jesús reprenda toda distracción. Eso es lo que pasa. Es pentecostal él, ¿eh? Es un católico pentecostal, ¿no? Que el Señor reprenda, dice. Esto quiere intentar distraernos. Así que 2 de Timoteo 3, 16 es donde dice... Está haciendo esto, mirá. Ay, padre. Salgan de ahí, perro. Porque no te reprenda, diablo. Malicia, Guanguá, Changó, Petro. Una enviación que mandamos. Una enviación que te mandamos. Es una enviación que le han dado a Sam. Vamos. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios, theopneustos. Theopneustos, o como se pronuncia de todas formas, y luego en 2 de Pedro 1, 20, 21, 2 de Pedro 1, 20, 21. Hablando de los escritos del Antiguo Testamento escritos por los profetas, dice que estos profetas fueron llevados, guiados por el Espíritu Santo. Así que sola escritura enseña que la única regla infalible de fe que tiene la iglesia es la Biblia. Como esta es la única regla infalible, toda otra regla está sujeta a la escritura. Así que hay autoridades, pero toda autoridad está sujeta a la autoridad suprema de la escritura. Así que incluso la iglesia está sujeta a la escritura. Los concilios están sujetos a la escritura. Obispos y sacerdotes, todos están sujetos a la escritura, porque ninguno de ellos es infalible, excepto la escritura. Así que si tienes esta mentalidad, realmente no importa qué concilios se reúnan y concluyan, porque esos concilios estaban formados por hombres no inspirados, que no necesariamente están guiados por el Espíritu. Así que sus conclusiones pueden ser puestas a prueba y cuestionadas a la luz de la escritura. Claro. Eso es lo que significa ser protestante. Por eso verás a eruditos y filósofos protestantes que pondrán en duda la cristología del Concilio de Nicea, que pondrán en duda la comprensión trinitaria, definida más plenamente en el Concilio de Constantinopla. ¿Por qué? Porque estos hombres no eran inspirados, no eran infalibles y podían estar equivocados. Así que esto es lo que significa ser protestante.
Así que desde esa mentalidad, al principio, cuando llegué a la fe cristiana, por la gracia del Espíritu de Dios, realmente no me importaba lo que dijera la iglesia primitiva. Fíjate vos, ese es el problema. Mira, lo que él está describiendo es la base del protestantismo. Todo protestantismo, toda comunidad protestante se para y comienza a edificar sobre la idea que acaba de desarrollar Sam Shamoun. ¿Cuál es esa idea? La sola escritura. ¿Por qué el protestantismo va a caer en errores constantemente? Porque su edificación se da sobre otro fundamento que no fue el instituido por Jesucristo. Jesucristo va a edificar la verdad, que es el mismo, la revelación, la va a edificar sobre un fundamento firme que es Pedro. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces, en la idea original, en el concepto original de Jesucristo, está la meta, el objetivo de edificar su religión, la religión de Dios, su institución sobre la iglesia. ¿Qué hace el protestantismo? Comienza a edificar sobre otra base. El problema no son las intenciones de la persona. La persona tiene buenas intenciones. El problema se va a dar que corre a la iglesia y comienza a edificar sobre una base que no fue la original de Jesucristo. Jesucristo, el autor de la religión cristiana, el fundador de la religión cristiana, Dios mismo, decide construir su iglesia y él decide construir la verdad o mostrar o revelar la verdad a través de la iglesia, y el protestantismo va a correr esa base y va a comenzar a edificar sobre una falsa doctrina que se llama la sola escritura. Entonces el problema no es las intenciones, porque el protestante normalmente va a tener buenas intenciones, salvo las excepciones que hacen más ruido, ¿no? Pero el protestante va a edificar todo su cristianismo sobre una falsa doctrina. Entonces, no puede salir bien, ¿ves? No puede salir bien. ¿Que va a tener vestigios de gracia? Claro que sí. ¿Que va a tener vestigios de verdad el protestantismo? Claro que sí. El punto es que el protestantismo comienza a edificar sobre algo que es falso. El catolicismo se edifica sobre la institución que Cristo dejó. El protestantismo corre hacia un lado la iglesia y dice, no, la iglesia no es infalible. Lo que es infalible son las escrituras. Por lo tanto, nosotros vamos a comenzar a edificar sobre otra base. ¿Cuál es la base? La sola escritura. Una falsa doctrina. Entonces no te puede salir bien, no te puede salir parejo. La obra de esa construcción nunca puede ser pareja. Por lo tanto, vemos el fruto que hoy vemos. ¿Ves? Porque corre el fundamento. ¿Que va a haber rocío, el rocío de verdad? Claro. ¿Que se van a encontrar señales de verdad? Claro que sí. Pero no es una construcción sólida, porque no fue lo que Jesucristo ideó. Vamos a escuchar. Yo era ignorante de la iglesia primitiva, pero realmente no me importaba. Lo que me importaba era lo que pudieras mostrarme y probarme con la escritura. Dame argumentos concluyentes, sólidos y contextuales de la escritura que demuestren que lo que me estás diciendo es verdad. ¿Ves? Eso es lo que importa. Por eso muchos protestantes, cuando mencionas a los padres, dicen, bueno, ¿y qué? Genial. Eran hombres de Dios, pero estaban equivocados. Dios tuvo misericordia de ellos. No tenían una teología perfecta. Están en el cielo. Está bien. Y capítulo y versículo. Eso es lo que solía decir. Ese era mi lema. Capítulo y versículo, capítulo y versículo. Esta es la postura protestante. Este es el punto principal, sola escritura. Ese es el punto principal, sola escritura, el punto principal. Quiero agradecer a mi hermano querido Ezequiel. De verdad, gracias, hermano, por esa donación que me enviaste vía PayPal para los apostolados. Aprovecho para todos los que nos quieren ayudar y nos quieren donar, lo pueden hacer vía PayPal. En el comentario fijado del chat está el link, o si no, también lo voy a dejar en la descripción o en el código QR que está en la otra esquina para todos los que nos quieren ayudar. Muchas gracias. Pronto voy a subir un video de los 3 años del Merendero Alimentándonos. Pueden seguirnos en Alimentándonos Merendero Infantil en Instagram para ver todo lo que estamos haciendo, pero estamos editando un video para mostrarles a todos los que nos ayudan del otro lado por este medio también. Así que, de verdad, muchas gracias. Vamos a seguir escuchando. El punto, que tienes que mostrarle al protestante que su definición de sola escritura no solo es antihistórica, sino que ni siquiera es bíblica, sin que parezca que estás menospreciando la escritura. ¿Eso quedó claro, por cierto? No, eso quedó muy claro. Creo que muchas personas aquí que hablan de esta manera realmente entienden la mentalidad de alguien que sostiene esa postura. Así que una vez escuché a un protestante decir algo como, imagina que tienes una linterna, obviamente una linterna da luz, ¿verdad? Entonces dentro de esa luz puedes derivar doctrinas. Hay muchas cosas que son claras, pero en un momento determinado la luz simplemente se corta y entras más en la oscuridad y entonces se convierte en especulación.
Así que la Escritura da luz a una cantidad determinada de doctrinas y enseñanzas, y todo lo que está fuera de eso, como la tradición cambia, como la arena, etcétera. Así que en los últimos años he visto que has pasado de una postura a acercarte un poco más a la otra, como si tu corazón se hubiera ablandado. Pero, ¿cuál es tu razonamiento para considerar que sí, que las tradiciones también son inspiradas por Dios? Si se puede decir así, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo sabemos que la tradición es palabra de Dios? Es válida la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que la tradición es palabra de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Déjame darte una respuesta no complicada, pero sí extensa, porque me estás preguntando sobre mi recorrido. Y para empezar, aunque no quería aceptar este argumento, ahora tengo que ser honesto y decir que era un buen argumento, aunque no estuviera dispuesto a aceptarlo. ¿Cuál es el argumento? Aunque todos decimos sola escritura, esto es un hecho. Y esto no es solo cierto para el protestantismo, esto es cierto para todas las iglesias. Cuando alguien dice capítulo y versículo y tienes que probarlo con la escritura, en realidad todo se reduce a la interpretación de cada uno. Así que incluso si alguien señala un pasaje de la escritura para intentar demostrar que su postura es bíblica, o al menos coherente con la escritura, eso aún no convencerá a alguien, porque pueden venir y cuestionar tu interpretación. Así que este es el primer problema, porque todo se reduce a quién está interpretando correctamente la escritura, quién está manejando correctamente la escritura, quién está entendiendo correctamente la escritura. Así que incluso si yo digo capítulo y versículo, supongamos que tú me das versículos para mostrar que el bautismo de infantes es bíblico, pero entonces tienes lo que se conoce como credo bautistas, típicamente llamados bautistas, e incluso tienes calvinistas o cristianos reformados que son bautistas reformados, y conocemos a algunos de ellos, ¿verdad? Y ellos te dirán que no, que esos pasajes no respaldan tu argumento a favor de lo que se conoce como pedobautismo, a pesar de que el pedobautismo, la práctica de bautizar a los infantes, fue muy temprana y extendida, y llegó a ser prácticamente la posición unánime de la iglesia. Por lo menos, según la evidencia registrada, desde la última parte del siglo II, surgió la visión unánime de la iglesia, incluso hasta la época de los reformadores, porque incluso el propio Martín Lutero creía en el bautismo de infantes y creía en la regeneración bautismal por el agua. Juan Calvino creía en el bautismo de infantes, aunque él negaba que el bautismo en agua fuera el medio por el cual el Espíritu Santo regeneraba. Así que ni siquiera la sola escritura resuelve los problemas, porque al final todo se reduce a la interpretación personal del texto. Y entonces al final del día, si realmente lo analizas objetivamente, la sola escritura termina en la postura de que cada quien se convierte en su propio papa y pontifica en contra de la otra Exacto. postura. Es un hecho. Y no estoy tratando de usar un argumento que cuando yo era, digamos, anticatólico o antiortodoxo, solía odiar cuando los católicos u ortodoxos lo usaban en mi contra. Pero ahora que estoy siendo honesto con Dios y más abierto al Espíritu, puedo ver que ese argumento era válido. Decir que, bueno, apelar a la escritura es básicamente una falacia, como yo lo llamo. Es lo que llamamos un engaño, porque todos apelan a la escritura, pero nadie puede ponerse de acuerdo sobre el significado de la escritura cuando se trata de estas doctrinas fundamentales, como el tema del bautismo. Solo por poner un ejemplo básico, incluso entre protestantes. Puedo presentarte a la Iglesia de Cristo, que cree en la regeneración por el bautismo en agua, pero ellos creen en lo que llaman el bautismo de creyentes. Tienes que creer y arrepentirte para ser bautizado. O puedo presentarte a los bautistas, que creen en el bautismo de creyentes, pero no creen que el bautismo en agua regenere. Así que tienes dos grupos, ambos apelando a la sola escritura, ambos diciendo que solo los creyentes deben ser bautizados, pero ambos contradiciéndose respecto al propósito del bautismo. Uno dice que es simplemente simbólico. El otro dice no, es el medio por el cual el Espíritu viene sobre ti y te regenera. O tomemos dentro del protestantismo el paedobautismo. Ahora tienes a los padres que sí creen en el bautismo de infantes, llamado paedobautismo. Y luego tienes a los presbiterianos que siguen a Juan Calvino. Ellos creen en el bautismo de infantes, lo que llaman paedobautismo. Pero ahora ellos se contradicen entre sí respecto a si ese acto del bautismo es simbólico o el medio por el cual ese infante ahora es vivificado por el Espíritu y unido a Cristo. Así que, como ves, la sola escritura realmente no resuelve los problemas que quienes la afirman creen que resuelve. De hecho, crea más problemas de los que soluciona. Ahora, me queda pensando esa pregunta. ¿Cómo sabemos que la tradición es palabra de Dios? Porque viene un protestante y te va a decir, bueno, pero la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Por lo tanto, estoy justificado en creer la sola escritura. Entonces, ¿cómo sabemos que la tradición es palabra de Dios? Creo que la primera respuesta debe ser porque así lo enseñó Jesucristo. Y
no solo que lo enseñó Jesucristo, sino que los apóstoles entendieron muy bien que el punto para aferrarse en la verdad no era el medio en el cual ellos iban a basar su fe, sino que iba a estar en la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios no llegó escrito primero, o sea, el desarrollo de esa revelación, porque la revelación es Cristo, pero la comprensión de esa revelación en la iglesia no se dio por escrito primero, no, sino que se dio por la predicación viva del evangelio, la predicación viva del evangelio. Entonces, ¿cómo sabemos que la tradición oral es palabra de Dios? Porque así lo enseñó Jesucristo. Mira en la pantalla. Pablo le escribe a los tesalonicenses en su segunda carta y dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Ahí está el punto, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La pregunta es, ¿en qué está cimentada la seguridad del católico? ¿En el medio? No en el medio. Porque fíjate que el mandato de Pablo a los tesalonicenses es: hermanos, estad firmes. ¿En qué? En el medio, que es la escritura. Fíjate el pasaje. ¿Estad firmes en qué? ¿Y retened qué? ¿Dónde está el punto? En la doctrina. Fíjate vos. Primero es la doctrina. Entiéndase, ese sistema de fe del nuevo pacto, de la nueva alianza en Cristo Jesús, que debe ser transmitido. Creo que no te entiendo, me dice el reloj. Bien. Espero que el resto sí esté entendiendo. El reloj dice que no me entiende, pero espero el resto que sí. Entonces, fíjate el pasaje. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened ¿qué? Retened la Biblia. Retened el medio. No, retened la doctrina que habéis aprendido. Primero es la enseñanza. Y te voy a contar cuáles son los medios, dice el apóstol Pablo. Yo te voy a contar cuáles son los medios. ¿Cuáles son los medios? El pasaje lo dice: sea por palabra o sea por carta nuestra. El medio va a llegar de esta forma. Pero ustedes tengan en cuenta resguardar esto y ested firme y retened ¿qué cosa? La doctrina. El apóstol Pablo parece ser que, según el pasaje, no está temblando de miedo si el mensaje se va a perder. No está temblando y le dice: muchachos, escriban todo porque se viene heavy la cosa, se viene la persecución, por lo tanto ocúpense de escribir todo, porque si no dejan todo escrito, estamos en el horno, se acaba el cristianismo. No, ¿ves? Porque parece ser que la confianza del apóstol Pablo está en aquel que les dio la revelación, que es poderoso para guardar tanto el medio oral como el medio escrito. ¿Ves? ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo está muy concentrado en que los que siguen la siguiente generación que va a llevar ese mensaje comprendan que deben guardar el mensaje. Pero no solo guardarlo, sino que también ellos deben estar firmes en el mensaje. ¿Y cómo nos llega el mensaje? ¿De manera oral o de manera escrita? El medio es importante. Sí, claro que sí. Pero el punto es estar firme en la doctrina. Dios es poderoso para resguardar el medio oral o el medio escrito. ¿Ves? ¿Te das cuenta? El problema del protestantismo es que cae en un racionalismo, porque al edificar sobre una falsa doctrina llamada sola escritura, al edificar mal sobre una falsa doctrina que para mí viene del centro del infierno, porque empodera a la persona, como pañuelitos verdes, empodera a la persona para que la persona sea juez y parte, sea el último juez y parte, y eso no existe, no se puede, no es así, no funciona así el cristianismo, nunca funcionó así. Entonces, si tenemos claramente que la base en la cual hay que edificar es la doctrina según el apóstol Pablo y no en uno de los medios, la sola escritura se cae a pedazos. La tradición apostólica es anterior al Nuevo Testamento. Cuando los apóstoles comienzan a predicar, no existe aún el Nuevo Testamento. Entonces, si no estaban desesperados porque quede todo escrito, ¿en qué estaba su fe? ¿Dónde estaban parados los apóstoles? En la promesa del Espíritu Santo. Recuerden que Jesús les dijo en el libro de los Hechos, les dijo: no hagan nada hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, la confianza de los apóstoles está en el Espíritu Santo, que va a guiar y va a sostener esa verdad que va a atravesar las edades, que va a atravesar las eras. Entonces encastra perfecto. En el catolicismo todo es un relojito suizo. No puede venir uno, reventar el reloj suizo y decir: esto funciona mejor. No funciona. ¿Ves? Entonces está perfectamente unida la fe y la razón en el catolicismo. ¿Te das cuenta? Y ahí es donde se te hace mucho más clara la tradición. Lo que terminas haciendo es pararte en una rama y cortarla. Te vas a caer. Sentarte en una rama del árbol y cortarla. Te vas a caer. ¿Por qué? Porque es gracias a la sagrada tradición que tenemos la escritura. La tradición en el sentido tradición, entiéndase tradición oral, porque también se puede entender la tradición como todo,
como todo, pero en este sentido que lo estamos tratando. Tradición oral lo que hace es sostener el resto. Tiene absolutamente todo lo que viene después. Negar la tradición como palabra de Dios es un delirio moderno. No funciona así. Por eso la iglesia siempre ha enseñado que la revelación divina se transmite a través de lo que dice el apóstol Pablo, ahí está en pantalla, por palabra o por escrito. ¿Y dónde está la tradición? La tradición la podés encontrar en todas partes. La tradición la encontrás en todas partes. La tradición está contenida en la iglesia. Estamos empapados de la tradición. Estamos empapadísimos de la tradición. Se encuentra, está en todos lados. Vos entrás a una parroquia, entrás a una iglesia, entrás a una catedral y respirás tradición. Está en todas partes la tradición. La encontrás en todas partes a la tradición. ¿Ves? Vamos a ir escuchando a Sam. No es porque la escritura sea imperfecta, la escritura es perfecta. Y esto es lo que trato de recalcar. El sistema más perfecto, cuando se pone en manos de pecadores imperfectos, se volverá imperfecto y corrupto. No porque el sistema no sea perfecto, porque no se puede tener a seres humanos pecadores, imperfectos, falibles y no inspirados, implementando un sistema perfecto. Y eso lo encuentras, por ejemplo, en la teocracia del Antiguo Testamento. Y lo siento, estoy insistiendo mucho en este punto, pero es muy necesario para mí entrar en este trasfondo para que la gente entienda. Cuando alguien dice capítulo y versículo, no es tan simple ni tan fácil. Dios estableció la forma perfecta de gobierno en la tierra, su teocracia. Cuando formó a Israel para que fuera su pueblo en la tierra, Israel se suponía que sería un reino teocrático donde Dios gobernaría en la tierra a través de su pueblo Israel. Pero ahora lee la historia del Antiguo Testamento, cómo los israelitas fracasaron miserablemente, desde los jueces hasta los reyes, en implementar el programa teocrático de Dios. Ahora bien, ¿significa eso que el reino de Dios es imperfecto? Dios no lo quiera. El reino de Dios es perfecto. Pero cuando lo confías a manos de humanos imperfectos, ¿adivina qué? Lo van a estropear. Lo mismo ocurre con la perfección de las escrituras. La Biblia es la palabra perfecta de Dios. Es su voz, históricamente precisa, perfectamente preservada. Pero cuando tienes a humanos imperfectos tratando de entender e interpretar esta voz perfecta, vas a tener problemas. Así que quedó claro que apelar a la sola escritura no resolvía los problemas, sino que introducía otros adicionales. Ahora, esto llevó a un segundo punto. Si yo estoy diciendo capítulo y versículo y estoy poniendo en duda, digamos, lo que la iglesia creía en los primeros tiempos, porque no me someto a su interpretación, sino que más bien me someto a esta comprensión o interpretación particular. Claro. Bueno, aquí está el problema. Esos mismos cristianos estaban estudiando las escrituras, tratando de entenderlas, de explicarlas y de implementarlas de una manera que agradara a Dios. Entonces, ¿por qué querría yo ignorar cómo ellos entendían las escrituras? ¿Cómo explicaban las escrituras y cómo las implementaban y vivían? A menos que yo quiera tomar el camino de asumir que se corrompieron tan pronto que ninguno de ellos podía ser digno de confianza al manejar las escrituras. Y eso me llevó a un tercer problema. Esto termina siendo una blasfemia contra el Señor Jesús. Y si quieres puedo ampliar por qué. Solo dame un momento. ¿Está bien? No, absolutamente. Déjame decirte por qué. Si yo digo que la comprensión que tenía la iglesia primitiva de las escrituras y las doctrinas que codificaron, porque este es un hecho que incluso el apologista más ferozmente anticatólico o antiortodoxo, si conoce la historia, admitirá como un hecho. No encontrarás ninguna fuente, ningún escrito existente de ningún cristiano, ya sea ortodoxo o heterodoxo, que niegue la regeneración bautismal por agua. Esto es un hecho. 100%. Tan atrás como puedas leer en la iglesia, en todos los documentos, y estos son escritos que Dios ha preservado de hombres como Ireneo. Incluso tienes afirmaciones en la epístola de Bernabé, que algunos ubican en la última parte del primer siglo como un escrito apostólico, lo que llamarían los escritos de los padres apostólicos. Y solo para explicar a la gente, cuando las personas estudian la historia de la iglesia, la dividen en ciertos periodos de tiempo. Tienes lo que se conoce como los padres apostólicos, luego tienes a los apologistas del siglo II, ¿verdad? Y eso caería bajo la categoría de los padres antenicenos, es decir, antes de Nicea, y luego tienes a los padres nicenos y a los padres post-nicenos. Bueno, los padres apostólicos se refieren a aquellos individuos que fueron contemporáneos de los apóstoles, que conocieron a los apóstoles y fueron obispos designados por ellos, o al menos eran compañeros del relato, compañeros de los apóstoles. Y tenemos escritos de ese periodo llamados los padres apostólicos, como las cartas de Ignacio. Eso se considera un escrito de un padre apostólico, así que él es uno de los padres apostólicos. Clemente de Roma, ese es otro escrito que pondríamos bajo el periodo de los padres apostólicos, ¿verdad? La epístola
de Bernabé el Didaché. Estos son los documentos que se clasificarían como los escritos de los padres apostólicos. ¿Por qué padres apostólicos? Los padres de la iglesia, o bien discípulos de los testigos oculares apostólicos y designados por ellos, o al menos conocían a los compañeros que conocieron a los apóstoles. Así que solo quiero dejar esto claro. Entonces, la epístola de Bernabé se considera un escrito de los padres apostólicos, del período conocido como padres apostólicos. Entonces, de nuevo, ¿cuáles serían estos escritos? La epístola de Bernabé, Clemente de Roma, Ignacio y el Didaché, solo por nombrar 4, porque proviene de la mitad o la última parte del primer siglo y fue escrito ya sea por testigos oculares de los apóstoles o por aquellos que fueron discipulados por los testigos oculares de los apóstoles. ¿Eso está claro? Eso está claro. Bien, entonces, epístola de Bernabé, Ireneo, Justino Mártir, hasta la Reforma no encontrarás ningún obispo, sacerdote, padre, escritor de la Iglesia Ortodoxa que niegue que el bautismo en agua regenera. Ni uno solo. Eso es tremendo. Ese dato que está diciendo es tremendo para el protestantismo. No encontrás. Y hoy las comunidades modernas que se van abriendo, en su grandísima mayoría, en esto de alejarse cada vez más del catolicismo, cada vez se reduce más a aquellas comunidades protestantes que bautizan a bebés. Ahora, la pregunta es, esto va más allá de un error doctrinal. ¿Por qué? Porque si el bautismo regenera y Dios te adopta en su familia, y las comunidades protestantes cada vez más son más las que niegan el bautismo de bebés, va mucho más allá de una discusión de redes sociales. ¿Por qué? Porque si se está ampliando la brecha de bautizar bebés y ahora la opción dentro de comunidades cristianas es no bautizar bebés hasta los 10, 11, 12 y lo que cada uno decida y no se bautiza, se le está privando a seres humanos la regeneración bautismal. Entonces, muchas veces en el fulgor de la batalla, en la discusión, no nos damos cuenta las graves consecuencias que produce el privarle a un bebé de la gracia bautismal, de la regeneración bautismal. ¿Te das cuenta? En el fulgor de la batalla se nos puede pasar la gravedad del asunto. Si cada vez más son las comunidades protestantes que abren sus puertas y que la doctrina que enseñan es ahora somos credo bautistas y ya no paido bautistas y bautizamos ya de adultos, la situación es grave, la situación es compleja. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con aquellos niños que no son bautizados, que Dios no permita, pierden su vida o nunca van a ser bautizados porque no van a decidir seguir a Cristo cuando sean adolescentes? Entonces, si se les priva de esa gracia bautismal que sella el alma y es una gracia que no se va del alma y que en su vida puede despertar, la situación es mucho más grave que una discusión. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es mucho más grave. No es algo menor la privación del bautismo a un bebé, a un ser humano. No es algo menor. Y si cada vez más son las que se abren con estas ideas, y yo no veo buen fruto, ¿eh? Yo no veo buen fruto de privarle de la gracia bautismal a un bebé. Fruto no puede ser bueno porque hay un sello en el alma. Esta era una enseñanza universal. Incluso está codificada en el credo niceno. Incluso los protestantes si tienen un himnario protestante o si pertenecen, digamos, a una iglesia luterana o a una iglesia anglicana y recitan el credo apostólico recitan el credo niceno en el credo niceno. Hay una declaración que dice, creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados, un solo bautismo para la remisión de los pecados. ¿Ves? Bueno, ¿adivina qué significa eso? Eso significa que si eres un verdadero cristiano y formas parte de la verdadera iglesia, ¿Ves? la iglesia apostólica, la iglesia establecida por los apóstoles y preservada por el Espíritu a través de los obispos, no podías negar que el bautismo era el medio por el cual Dios te perdonaba tus pecados. Claro. Y se referían al bautismo en agua, que una vez que eras sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es cuando el Espíritu viene sobre ti, te da vida, te une a Cristo para que formes parte del cuerpo espiritual y eres perdonado de tus pecados. Ahora, aquí está el problema. Cuando me di cuenta de eso, yo era un bautista de credo y en un momento fui un bautista reformado, lo que significa que mi creencia era que el bautismo en agua es simbólico de mi unión con Cristo, que cuando fui regenerado por el Espíritu y confié en el Señor y me volví a Él, fui unido a Cristo por el Espíritu, convirtiéndome en parte del cuerpo espiritual, y el acto del bautismo simplemente simbolizaba esa unión. Y fíjate vos, si el bautismo es solo un símbolo y no produce nada, y lo puedo postergar o puedo decir cuando él crea, y no lo es complicado, pero fíjate vos la distorsión en el protestantismo que amputa, que mutila realidades y mutila al bautismo, por ejemplo, ya dice que es una confirmación, es un símbolo de una confesión de fe, pero no solo lo hace con eso, sino que también lo hace con
con la Eucaristía. Entonces se termina quitando el alma del cristianismo histórico, ¿ves? El punto es que si es verdad, bueno, nosotros vivimos de alguna manera creyendo algo que fue falso, ¿ves? O sea, creímos que la Eucaristía era cuerpo, sangre, alma y divinidad, creímos que el bautismo era para regeneración y simplemente nos equivocamos, El punto es que si es verdadero, y como protestante yo enseñé lo falso. Dije que en realidad el cuerpo el pan y el vino no es cuerpo y sangre, sino que es un símbolo, y enseñé que el bautismo no es para regeneración, sino que simplemente confirma. Fíjate vos, ¿ves? ¿Ves que termina siendo diluir realidades del cielo absolutamente sublimes a simplemente algo simbólico? ¿Te das cuenta? Es terrible, ¿eh? Es terrible. Vamos a continuar. Seguimos. No producía la realidad de esa unión. ¿Estás conmigo, verdad? ¿Ves? Así que solo asientes con la cabeza. No produce la realidad. ¿Ves? Se desacramentaliza el cristianismo. Ya no produce la realidad. Ya no es una gracia real que se recibe en ese acto, sino que se desacraliza. ¿Ves? El protestantismo tiende a desacralizar. Hace poco escuchaba que en España, tristemente, se están desacralizando lugares sacros. Y fíjate vos que el fondo de la cuestión es el mismo. Desacralizar, por ejemplo, donde está la cruz más grande, que no me acuerdo ahora el nombre, que está en España, que hay todo un conflicto político, pero la base es la misma, desacralizar, desacramentar. No, sí, es agua, pero no regenera. No, sí, es pan, pero es un símbolo, ¿ves? ¿Ves que la base termina siendo la misma en el protestantismo? ¿Te das cuenta? Lastima mucho, ¿eh? Lastima mucho. Diciendo, sigue adelante. Me silencié. Estoy contigo, Sam. No, solo digo, es como si dijeras, por favor, Sam, sigue hablando. Hombre, me encanta cuando hablas. No, sí lo es. Sí. Aquí estoy yo, alguien que ha enseñado que el Ese, Lucas, gracias. El Valle de los Caídos, tal cual. Gracias, Luquitas. Un gustazo verte. Exacto, el Valle de los Caídos, ¿ves? ¿Ves que el protestantismo está bañado de eso? Está impregnado de eso, de desacralizar la cristiandad. ¿Ves? bautismo en agua no te regenera. El ¿Ves? bautismo en agua no es usado por el Espíritu para unirte a Cristo y traer el perdón. Y ahora estoy descubriendo por primera vez que esta era la opinión unánime de los primeros cristianos. Así que ahora me veo obligado a una de dos conclusiones. Estas son las mismas personas que conocieron a los apóstoles o que fueron designadas por los sucesores de los apóstoles. Están leyendo la misma Biblia, están leyendo los mismos versículos y muchos de ellos, su lengua materna era el griego. Los padres griegos, cuando ellos leían el Nuevo Testamento, no lo leían en traducción. Yo tengo que leerlo en traducción, tú quizás tengas que leerlo en traducción, pero ellos leían el Nuevo Testamento en el idioma en que fue escrito. Porque estas personas dormían en griego, soñaban en griego, comían en griego, su lengua materna era el griego. Pero Sam, tenemos el software bíblico Logos. Ahora sabemos más que ellos. Sí, amigo. Ahora voy a volver a ser protestante. ¿Me atrapaste Ahora porque tenemos el logo me hago protestante de nuevo. ahí, amigo? Eso es todo, me atrapaste. Sé que Adon es un predicado acusativo, nominativo, Sam. ¿No lo sabes? Ey, es broma, pero es cierto. Ahora, como sé todas las lenguas y demás, puedo saber más que aquellos que recibieron el evangelio directo de los apóstoles. Es una locura. Sí, pero ¿y si es una frase adverbial y una perifrástica? Bueno, entonces, entiendes mi punto, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora estoy enfrentando mi propio camino. Este es el punto en el que el Espíritu Santo me está llevando por un camino, donde estoy sintiendo convicción. Y el Espíritu no me deja en paz. Está haciendo que me sienta inquieto. Ahora me enfrento a uno o dos hechos. Eso significa que la iglesia, justo después de la muerte del último apóstol, se volvió completamente corrupta. Y no sabía lo que era el Evangelio. O tendría que argumentar, intentaría, porque no quería renunciar a mi visión protestante, que aunque estaban equivocados acerca del bautismo, y que el Espíritu obraba a través del bautismo para regenerarte, unirte a Cristo y otorgar el perdón. Aún así, no estaban condenados porque esto no era una herejía condenatoria. Y Dios todavía tuvo misericordia de ellos y los salvó de la manera correcta, que era la manera del Padre. Sola fide, aunque no conocían la sola fide definida por el Padre, pero Dios aún así los salvó a través de ella. Eso significa justificación solo por la fe en Cristo, aunque ellos no sabían que así estaban siendo salvados. Y Él pasó por alto ese error y los perdonó hasta que el Evangelio fue redescubierto por los reformadores. ¿Ves? Ahí es cuando empiezo a pensar, o tal vez mi protestantismo está equivocado. Así que en realidad son tres posturas, ¿verdad? Pero al final del día, en realidad es una sola postura, no son tres.
pero para mí, en mi lucha interna. Así que, aunque dije que había dos conclusiones, llegué a una tercera porque no podía tomar el camino de que estos hombres eran todos herejes, falsos maestros que no estaban salvos y que están en el infierno. ¿Por qué? Porque estos son los hombres que defienden la verdadera iglesia. Estos son los hombres que defienden la verdadera fe. Estos son los hombres que preservan las escrituras. Y estos son los hombres que mueren por la preservación de las escrituras y su correcta interpretación. Y ellos son los que están protegiendo al rebaño de los herejes. Así que si estos hombres estaban equivocados, entonces eso significaría que el movimiento de restauración del siglo XIX, de los años 1800, tenía razón, porque en el siglo XIX surgieron estos cultos que aparecieron diciendo que la iglesia se había perdido ya para el siglo II y que Dios entonces tuvo que restaurar la iglesia. Y esperó hasta los años 1800, cuando levantó ya sea a los milleritas, que se convirtieron en el movimiento adventista, y luego a su falsa profetisa Ellen G. White, o a Charles Taze Russell, quien es el fundador de los Testigos de Jehová, y así sucesivamente. Pero decir eso, que la iglesia estaba corrupta y perdida y que necesitaba ser restaurada, el movimiento de restauración del siglo XIX, significa que Jesús falló y el Espíritu Santo falló, lo que quiere decir que acabamos de insultar y blasfemar al Señor. Porque el Señor, Eso es muy fuerte. en la Biblia, mira ahora, la Biblia, Es donde ¿lo puedes repetir? ahí lo tenemos, exactamente. Sí, Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es una. Juan 16, 13, del 12 al 13. El Espíritu Santo guiará a los creyentes a toda la verdad y no hablará por su propia cuenta. Él solo hablará lo que oiga, ¿verdad? Y lo que oiga se lo transmitirá a ellos y les revelará las cosas que han de venir. El Espíritu Santo estará guiando a la iglesia, ¿cierto? En Juan 14, 26 se nos dice que el Espíritu Santo les recordará las cosas que Jesús enseñó. Y luego, si vas a 2 Timoteo 1, 13 y 14, Pablo le dice a Timoteo que lo que ha oído de él delante de muchas personas, lo guarde y lo confíe por medio del Espíritu Santo. Eso ahora está en él, no solo en Pablo. Y luego en 2 Timoteo 2, 1, 2, Pablo le dice a Timoteo, ahora, pásalo a hombres confiables delante de muchos testigos. Así que esta es ahora la tradición. Los apóstoles, por medio del espíritu de Pablo, predican la verdad, interpretan la verdad a la iglesia, resguardan la verdad. Luego forman a sus seguidores, quienes ahora están llenos del mismo espíritu, para que preserven esa doctrina y la transmitan a otros que el espíritu está llenando. Así que si la iglesia se corrompió en el segundo siglo, o el espíritu se rindió con la iglesia, o el Señor mintió acerca de preservar la iglesia, o los hombres se volvieron demasiado poderosos y lograron derrocar lo que Dios quería para la iglesia, todo lo cual es una blasfemia. Nada de eso podría aceptarlo. Qué tremendo. Cierto. Así que ahora estoy atrapado, ¿no es así? Estoy en un aprieto, ¿verdad? Sí, estás atrapado. Ahora, tu tercer punto, eso de que estás blasfemando, para mí ese es el factor decisivo, siendo completamente honesto. Decir que Dios falló, pero, espera, mi iglesia ahora, siglos después, como que Qué locura. no estás bebiendo del mismo pozo, que Jesús estableció, que los apóstoles establecieron, que sus sucesores establecieron. Sí, de hecho, hermano, este argumento termina probando demasiado. Si Cristo no pudo preservar las doctrinas centrales verdaderas a través de hombres santos llenos del Espíritu desde el siglo II, ¿qué garantía me das de que ahora lo está haciendo para tu Ahí te respondo, Tere. iglesia? Si no pudo hacerlo en el siglo Gans, ni en el Claro. Tretz, ni en el cuarto, ni en el Kantz, entonces, ¿qué garantía tienes de que empezó a hacerlo en cualquier siglo? Claro. Si no pudo sostener su iglesia, ¿cómo te tengo que creer a vos que viniste 19 siglos después? ¿Por qué se detuvo al final del primer siglo, al comienzo del segundo siglo, con la muerte del último apóstol? Y se detuvo y luego de repente decidió hacerlo en el siglo XIX. Bueno, según los reformadores, Dios en realidad empezó a hacerlo en el siglo XVI, en los años 1500. Es una locura, ¿verdad? es una Con los locura. grandes reformadores. Ni siquiera ellos podían ponerse de acuerdo, llegaron a los golpes y empezaron a matarse, ¿cierto? ¿Verdad? Demasiado arbitrario, así que porque es así, me alegra, hermano, lo siento, no hay problema. He hecho una gran analogía que escuché como hace un mes, ¿verdad? Dice que si vas a un parque de diversiones como Disneylandia o algo así, necesitas tener una altura determinada para poder subirte a la montaña rusa, ¿cierto? De la misma manera, si quieres ser la iglesia de Cristo, necesitas tener una edad determinada. Si tu iglesia comienza en el siglo XVI, entonces, por definición, te excluyes del juego. Exactamente. De hecho, en realidad estás argumentando como un restauracionista. Los protestantes que siguen a los reformadores magisteriales no son diferentes.
No son mejores que los cultos del siglo XIX. Y no digo esto para ofenderlos, sino porque quiero que reflexionen, sean un poco más de mente abierta y piensen. Básicamente están diciendo que las doctrinas centrales de la fe cristiana fueron redescubiertas en el siglo XVI. Bueno, ¿en qué se diferencia eso de los movimientos restauracionistas del siglo XIX que dicen que la iglesia se corrompió y se perdió desde la muerte del último apóstol? Que se volvieron apóstatas, la gran caída, la gran apostasía, y que estas doctrinas centrales solo fueron redescubiertas en el siglo XIX. Entonces, ¿en qué se diferencia eso del argumento de la reforma? ¿En qué se diferencia eso? ¿Cuál es la diferencia? Lo único que están haciendo es adelantar o retrasar un poco la restauración, dependiendo de su punto de vista. Por eso no puedo, con la conciencia tranquila, permanecer fiel a mi herencia protestante. No pude. Claro. No lo digo porque sea más inteligente que alguien o más santo. No lo soy. Dios lo sabe que soy un gusano. Soy un gusano sin Jesucristo. Soy capaz de los pecados más perversos y por eso clamo al Espíritu, sálvame de mí mismo. No me des lo que merezco. Ten piedad de mí, oh Señor. La obra que has comenzado en mí, complétala para que pueda amar a Jesucristo y glorificar a Jesucristo a pesar de mis debilidades y amarlo cada vez más, no menos y menos. Así que no podía tomar ese camino. ¿Por qué es una blasfemia? Porque básicamente estás diciendo que Dios es un fracaso. Literal. Pero es disfraz, se disfraza de humildad, se disfraza de piedad, dice que exalta a Cristo, pero en realidad, en términos reales, está diciendo Cristo fracasó en su promesa y nosotros sí traemos la verdad. ¿Ves? Es terrible. Y que no es fiel para hacer lo que dijo Claro. que iba a hacer y básicamente estás atacando la Biblia. Eso es lo irónico. Estas personas piensan que tienen la visión más alta de las Escrituras, pero al adoptar este punto de vista, en realidad están denigrando las Escrituras porque no creen en las Exacto. promesas de la Escritura. ¿Ves? Es lo que decíamos recién. Porque si las Escrituras son verdaderas y tienen razón, Jesús no dejó de edificar su iglesia cuando murió el último apóstol. Claro. Y permitió que la iglesia cayera en esta gran apostasía, que incluso es llamada por estos cultos restauracionistas, la gran caída, la gran apostasía. Y esperó durante 1700 años, porque del siglo segundo hasta los 1800. ¿En serio? ¿O esperó hasta el siglo XVI? Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor durante ese tiempo? ¿Qué estaba haciendo? Nada. No, esto es una blasfemia. Si te gustó este video o te ayudó en algo, te invito a que le des like, te suscribas si no estás suscrito y compartas en tus grupos. Así podemos ayudar a más personas. También, si así lo deseas, en la caja de comentarios te dejo una manera más concreta de apoyarnos. Así podemos dedicar mayor tiempo y recursos en ayudar a muchos, ya que queremos hacer el bien, bien. Muchas gracias y recuerda que la verdad es católica y lo demás es error. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Hermanos, vengan, vamos a dialogar sobre la verdad, a encontrarla, te quiero ayudar y te darás cuenta que está en un solo lugar y es donde Cristo fundó su iglesia. La plenitud de la fe solo está en un lugar, solo a una iglesia Cristo dejó para amar. Así que deja de vivir separado en